Propósito de vivir. Que Dios bendiga sus vidas y bienvenidos a Propósito de Vivir, según el plan de Dios para cada uno de nosotros. Qué alegría me causa el estar en el programa de hoy para que hablemos de algo que puede ser de gran importancia para aquellos que siguen pensando algunas ideas que cuando fui joven me ponían en mi mente y no eran verdad. Todos los ríos van al océano. Los ríos son las religiones y el océano es Dios. Esas ideas fueron transmitidas en mi juventud cuando yo tenía apenas unos 14 años de vida. Y por mucho tiempo llegué a pensar y a creer que eso era verdad. Y más adelante, a mis 40 años de vida, pude conocer al único que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y todo cambió para siempre. Pero nuestro invitado de hoy, que es el que me hace recordar cómo una vida con propósito para la gloria de Él es llamada desde que es joven. El contraste que hago con lo que yo viví es que a los 14 años de vida Él conoció al único y verdadero Dios encarnado que estuvo en la tierra, que es Jesucristo, nuestro Señor, y lo recibió en su corazón. Y desde entonces le ha servido de alguna manera, desde un jovencito hasta el día de hoy, para gloria del nombre de Jesucristo. Podemos ver entonces, Señor, que el programa de hoy promete, por tu gracia divina, enseñar a otros que andarán pensando si es verdad que todos los caminos llevan a Roma o hay un solo camino que lleva al cielo. Y esa es la gran diferencia entre lo que el mundo ofrece o lo que el mundo dice y lo que realmente representa la dicha de conocer al único camino que lleva al Padre. Por ello, es una alegría para mi corazón contarles que aceptó nuestra invitación el pastor de una de las iglesias referentes de la sana doctrina en nuestra amada Guatemala. ¿Quién no dice de la iglesia bíblica El Camino de Ciudad San Cristóbal palabras de elogio dignas de ser aceptadas por aquellos que la han hecho realidad? Y aquí se encuentra en medio nuestro el pastor de esa bendita congregación, el licenciado Ricardo Enríquez Sánchez. Como es costumbre, voy a permitirme leer un breve resumen de su currículum de vida para que al escuchar lo que él va a decirnos, nos sintamos identificados con una persona que Dios trajo a Guatemala, que nació en México, que está felizmente casado, que tiene un hijo precioso y que hoy vamos a conocer brevemente en su currículum y en persona durante todo el programa. ¿Quién es el pastor licenciado Ricardo Enríquez Sánchez? Pastor, maestro, coach y consejero familiar. Actualmente es pastor de la Iglesia Bíblica El Camino de Ciudad San Cristóbal y tiene una experiencia de más de 20 años como pastor en Guatemala y en México. En cuanto a estudios bíblicos que son realmente necesarios para pastorear una iglesia como Dios manda, tiene un profesorado en estudio bíblico del Instituto Bíblico La Roca de Guadalajara, México. Es licenciado en Teología del Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, aquí en Guatemala. Magíster Artium en Ministerio Cristiano, también del CETECA, en nuestro querido país, Guatemala. En experiencia docente, ya que le agrada dar clases, es maestro de Biblia y Teología desde el año 2000 a 2005 en el CETECA mismo, dándole a otros alumnos sus conocimientos para bendecirlos. Maestro de Biblia y Teología del 2005 a 2022 en La Roca, allá
en México y maestro de Biblia y Teología del 2016 al 2019 en STN en México. En cuanto a experiencia pastoral, puedo decirles que él ha sido pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia aquí en Guatemala, pastor del Centro Bíblico El Camino aquí en Guatemala, Comunidad Cristiana Génesis allá en México, Comunidad Cristiana Berea allá en México y ahora, como ya les he dicho, pastorea la Iglesia Bíblica El Camino por segunda vez aquí en Guatemala. Y en cuanto a su experiencia ministerial, es director y fundador del Diplomado Homilética Avanzada de México, director del proyecto Por la Familia en México y coach empresarial y de vida. ¡Aleluya! Hermano querido pastor Enríquez, licenciado Ricardo Enríquez, bendito sea en el santo nombre de Jesús y bienvenido a programa Propósito de Vivir en este día. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos las personas que ven este programa, gracias porque el Señor ha sido bueno con nosotros y a pesar, mi querido pastor, de que las enfermedades han podido estar en la vida de muchas personas, el Señor siempre ha sido un Dios sanador. Qué bueno que puedo estar con usted, un gran privilegio para mí, pastor, poder estar con usted y poder platicar de este tema interesante y que vamos a aprender bastante, vamos a aprender mucho de Jesús el camino. Amén. Y estoy seguro que su esposa bendita, Susi, estará atento a ver el programa de hoy. Y también su hijo bendito, Ricardo Daniel, que 16 años tiene de vida, estarán pendientes en este momento y los saludo con mucho respeto y amor en el nombre de Jesús. Pastor Ricardo bendito, licenciado Enríquez, vamos a hablar de Jesucristo como el único camino y es así como vamos a dar inicio para bendición de los televidentes con respecto a una primera pregunta que me parece es vital. ¿Qué es entonces un camino? Puede definirnos el término y ahí exponer el comienzo de esta preciosa enseñanza. Bueno, pues entendemos, ¿verdad? Para nosotros obviamente un camino es algo tan sencillo de entender y de comprender. Una carretera, un lugar donde iniciamos en un punto y tenemos un destino, queremos llegar hacia ese destino y lo que nos ayuda, lo que nos guía es ese camino al cual debemos de podernos meter para poder llegar a ese lugar. Es algo interesante, querido pastor, porque sabe que Dios siempre está interesado en la vida y que nosotros siempre andemos por el buen camino. Me encanta escuchar al salmista, leerlo ahí al salmista cuando dice lo siguiente. Escuche bien, pastor, dice, el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que deben andar sin descarriarse. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Entonces vemos la vida, hermano, como un camino, como una guía, como una vereda, como una senda, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me llama la atención de este tema sobre Jesús el camino es pensar, hermano, ¿qué se imaginaban ellos, los primeros lectores del apóstol Juan, cuando él escribe y dice las palabras de Jesús? Yo soy el camino. Cuando el Señor Jesús dice estas palabras, ¿qué se imaginaron sus discípulos? ¿Qué se imaginaron las personas que lo estaban escuchando cuando Él dice, yo soy el camino? Y si recordamos los caminos en aquellos entonces, eran caminos polvorientos, ¿verdad? Eran caminos con mucho polvo, eran caminos en el cual los guiaban de un lugar a otro, cuando iban de una aldea a otra aldea, cuando tenían que caminar esos largos caminos. Entonces, para la gente que escuchaba al Señor Jesús, era pensar por qué Jesús mismo se autodenomina el camino.
porque usted recordará este hermoso pasaje que el Señor Jesús en Juan 14, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Muchas veces no nos imaginamos, hermanos, pensamos que Jesús hablaba al viento, pensamos que Jesús hablaba y que las personas no reaccionaban, que las personas no decían nada, cuando en realidad las personas reaccionaban a las palabras de Jesús. Usted debe de recordar cuando el Señor Jesús hablaba con parábolas. El sembrador salió a sembrar. Ellos se lo imaginaban. O a lo mejor iban caminando y viendo un sembrador sembrando en ese momento. Es lo mismo aquí. Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles, yo soy el camino. Yo soy ese camino, ¿verdad? Porque usted sabrá que Jesús se autodenomina el camino, pero no solamente el camino, también la verdad y también la vida. Y dice, escuche bien, nadie llega al Padre. O sea, de un punto hacia su destino, el destino es el Padre Celestial. Nadie llega al Padre si no es por mí, que soy el camino. Amén. Esas palabras sagradas han representado el cambio absoluto de miles de hombres y mujeres en este año, solo para citar el 2022, y seguirá siendo por millones desde hace 2000 años, que descubrimos, porque me incluyo, que el único verdadero camino, y no existe otro por consiguiente, al Padre, como nuestro Señor lo afirmó, es Él. Pero ese es un camino preciosísimo, pastor bendito, tan lindo que cuando usted lo conoce, le muestran veredas, le muestran atajos, le muestran otra posibilidad y aún pueden haber grandes avenidas en vez del camino angosto y la puerta estrecha. Y usted dice, no me hace falta nada. Estoy siguiendo el camino que me satisface plena y totalmente. Así es que puedo imaginar a aquellos apóstoles que usted mencionó diciéndose entre sí, ¿cuál camino? Porque hemos recorrido muchos con el Maestro, hemos andado de arriba para abajo por toda la Galilea, por todas las regiones, y él habla de que él es el camino, pero él es el camino y además dijo, como usted tan lindamente recordó, yo soy la verdad, la vida y nadie, ni ustedes, por supuesto, los apóstoles estaban incluidos, irán al Padre, sino por mí. Y ese es un tema tan precioso porque en estos días hay múltiples ofertas de toda índole, de carácter religioso, de carácter sectario, o que prometen algunas ideas para que un día vayamos con Dios. Y ahí comenzamos a ver la importancia que este tema que está usted a punto de seguirnos desarrollando y dándonos entendimiento, Pastor Ricardo Lindo, va a ser de bendición. Por eso le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué es lo que la gente se imaginaba o sabía cuando se habla de un camino? ¿Cómo lo podemos entender por los siglos y siglos que han transcurrido? Sí, imagínense el Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, y la gente preguntándose, ¿qué camino? ¿Qué camino será? ¿Sí? Es que si vamos al Antiguo Testamento, hermanos, vamos a ver que hay caminos buenos y caminos malos. No sé si me explico con esto. Por ejemplo, Proverbios 14:12 nos habla de un mal camino y nosotros debemos de entender eso. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Se puede imaginar? Yo creo que el escritor de Proverbios, con la experiencia que la vida le había dado, se puso a pensar y ver esos caminos que a lo mejor él mismo había seguido en un tiempo difícil en su vida. Recuerde que el escritor de Proverbios, la tradición nos dice que es Salomón, ¿verdad? Recuerde que comienza bien su vida a los 17 años pidiéndole a Dios sabiduría, guiar ese pueblo, pero luego su camino se va desviando, ¿no? Se va desviando de tal manera que Salomón dice
en capítulo 11 del primer libro de Reyes, que el amor que había tenido a Dios lo cambió al amor por las mujeres, y estas mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Me llama la atención porque el camino que Salomón está tomando ahora es un camino que no va acorde a los caminos de Dios. Por eso yo creo que en su experiencia escribe este hermoso dicho, este hermoso proverbio que dice, ¿saben? Hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En realidad eran caminos de tanta curva, ¿verdad? Estrechos, como vamos a ver ahorita. Hay otro pasaje que me gustaría ir a él, que está en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 23. Y aquí nos va a decir otra gran verdad de esto. Dice la Escritura, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y vistes al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Dice, todos los principales de vuestras tribus y de vuestros ancianos, y dijiste, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hemos visto que Yahweh habla al hombre, y este aún vive. Lo que me llama la atención aquí es que Dios siempre muestra su gloria. Y la gloria de Dios debe demostrar el camino bueno que cada uno debemos de tomar, porque podemos ver la experiencia de Salomón, una experiencia donde él quiere tomar otros caminos, otros atajos, otros lugares, pero estamos viendo que no es el camino de Dios. El camino de Dios tiene que ver que le muestre su gloria. El camino de Dios tiene que mostrar la gloria de Dios Padre. Por eso Jesús vino a este mundo, porque recuerde lo que dice Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y usted conoce bien esa palabra de darle a conocer, lo ha manifestado, ¿sí? Le ha hecho exégesis, diríamos nosotros, ¿verdad? Los que nos gusta estudiar un poquito las Escrituras, lo ha dado a conocer, lo ha revelado, ha dicho aquí está. Entonces, debemos de tener en claro esto. Jesús es el único camino al Padre. Para usted, Pastor Bendito, es obvio que la experiencia que tuvo desde muy niño, porque 14 años es una edad tierna cuando usted llegó a conocer a Jesucristo. Para usted, me imagino que alguien le habrá propuesto en su juventud, ¿y por qué no sigues a aquel otro que puede ser muy bueno? Filosofías, ideas de prácticas que superan al hombre y palabras que usan muy sensuales o tentadoras para el alma, para que podamos ser algo más. Y me pregunto, ¿usted tuvo alguna vez un ofrecimiento así y lo rechazó? Por supuesto, pero ¿puede contarnos esa experiencia a través de sus años de juventud? Sí, querido pastor, fíjese que de adolescente pude llegar a los pies de Cristo. Pero el llegar a los pies de Cristo no quiere decir que la tentación, no quiere decir que la gente no quiera mostrarte otros caminos, ¿sí? Y la verdad es que yo recuerdo con los muchachos de la cuadra, decimos allí en México, ¿verdad? Los muchachos de la colonia, queríamos probar ciertas cosas, irnos por caminos que a lo mejor no eran los mejores, como por ejemplo los vicios, por ejemplo las drogas, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios siempre me guardó de esto, pero varios amigos míos sí cayeron por esos caminos falsos, ¿verdad? Por esos caminos en los cuales mucha juventud se va. También en mi etapa del bachillerato me llamaba la atención la filosofía, me llamaba mucho la atención el cuestionar, el cuestionar mis creencias, ¿verdad? Si realmente lo que creía era verdad o no era verdad, y empecé a escuchar ruidos por otros lados, ideas, filosofías, religiones,
de tal manera que pude llegar a una conclusión sencilla, y se la digo. La conclusión es la siguiente: Dios es verdadero en mi vida por la persona de Jesucristo, porque un día decidí creer en Él, entregar mi corazón, entregarle mi vida y ser un siervo de Él. ¿Costó? Sí ha costado, pero es lo mejor, la mejor inversión de vida de cada persona. Cuando uno entiende y comprende que Jesús es el único camino, ahorita lo vamos a hacer y vean el énfasis que estoy haciendo, es el camino y es el único camino que lleva al Padre. Muchas veces queremos diversión, queremos disfrutar cosas presentes aquí, pero muchas veces no vemos la eternidad, no vemos el destino final, que es estar con nuestro Padre Celestial, gozar de su presencia, porque el destino final, hermano, no es el cielo, el destino final es la presencia misma de Dios Padre, porque Tomás le dijo: ¿y a dónde vas? Muéstranos el camino. Y le dijo: yo voy al Padre, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo creo que eso se nos olvida, el hecho de pensar y de saber que vamos a estar gozando de la presencia de nuestro Dios, de la presencia de nuestro Padre Celestial. Obviamente será en los cielos, obviamente será al lado de Él, y esa es la bendición. Cuando uno pone en balanza ideas, filosofías huecas, como dice Pablo a Timoteo, y pone la verdad, las escrituras, Jesús como el único camino, obviamente se va a ir y vamos a tener un gran peso, un peso que nos va a dar para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La razón preciosa como ha respondido, y la razón que me movió a preguntárselo, es porque hay mucha gente linda, le aseguro, Pastor Bendito, que está oyéndolo. Y se dirán: bueno, él tuvo la bendición de que a los 14 años recibió a Cristo. Pero yo llevo 30 años, 40 años, 50 años y no conozco a Cristo, y creo en esto y creo en lo otro y creo allá y creo allá. Pero usted ha resumido el énfasis en una sola expresión: el único. No hay otro. Al final, que puede haber el único camino al Padre, el único es Jesucristo. Y es muy lindo decirle a la gente que nos oye: todos los hombres hemos probado de alguna manera, desde jóvenes, las ofertas, propuestas, a gente que nos ofrece cualquier cosa y pensamos que por ahí puede ser, lo plantean atractivo, nos parece tentador, nos parece algo que pudiera ser satisfactorio. La verdad es lo que dijo el pastor Bendito Ricardo Enríquez cuando mencionó Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. ¿Y eso qué significa? Vea mucha gente que existe en nuestra amada Guatemala que no encontró ningún camino, pero le hicieron 2 o 3 o 4 o 5 propuestas y en ninguna halló el sentido de la vida, el sentido de la existencia humana y el propósito por el cual existimos, la gloria de Dios que nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre. Es muy lindo lo que hemos oído y me inspira para preguntarle: esos tipos de caminos, Pastor Enríquez Bendito, que hemos mencionado y algunos más que usted probablemente haya sabido y estudiado, ¿cuál es la importancia de los caminos entonces que podamos tener? Y si referimos nuestro pasado a lo que Jesucristo experimentó en el tiempo del Imperio Romano, ¿qué relación podíamos encontrar con el gobierno romano y los caminos y las ofertas de los caminos en la actualidad? Porque siguen siendo casi los mismos. Mire, yo creo que todos sabemos un gran dicho, de hecho creo que usted lo mencionó al inicio: todos los caminos
llevan a Roma. Siempre pensamos que eso es una realidad. Es que debemos de recordar algo. La Pax Romana era muy importante para el Imperio Romano. La Pax Romana era la manera como el ejército podía ofrecerle una paz a todas las personas, ¿verdad? Y ese dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma es porque ellos querían que todos pudieran llegar al imperio. Pero es curioso que podemos pensar que no todos los caminos deben de llegar a Roma, porque hay un solo camino, y ese solo camino es el Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí podemos ver un contraste entre un camino espacioso, donde mucha gente quiere caminar, y un camino angosto, donde poca gente va a caminar ese camino angosto. Por eso entonces es importante entender y saber por qué camino yo estoy caminando, por qué camino voy, por donde va toda la gente, por ese camino angosto, por ese camino espacioso, o voy por ese camino que a lo mejor muchos no quieren pero es la mejor opción. Recordemos, Jesús mismo dijo: yo soy el camino. Y es por eso que debemos de entender y de saber que nosotros debemos de agarrar el mejor camino. La gente quiere el camino donde van todos, donde la sociedad te va marcando que vayas, donde la sociedad te está diciendo esto es correcto, esto es incorrecto, y ahí van todos. Pero está el otro camino, donde Dios dice qué es lo correcto, donde Dios dice qué es lo que debemos de hacer, donde Dios dice dónde debemos de estar. Y mucha gente no quiere tomar ese camino. Pastor bendito, a raíz de lo que hemos hablado tan precioso, quisiera que usted nos recuerde con quiénes hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando emitió ese versículo que es un tesoro en toda la creación, porque responde a la verdad de que solo Jesucristo es el que puede ser el Salvador del mundo y el camino al Padre. ¿Con quiénes estaba él cuando hablaba y dio esta palabra eterna? Bueno, recuerde que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y ya habían traído una plática entre ellos, y el capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesús les dice algo muy tremendo, hermanos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, dice el Señor Jesús. Pero luego le dice Tomás, ¿se acuerda el Tomás, el incrédulo que siempre decimos, verdad? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fíjese qué interesante aquí, porque Jesús ya les había dicho: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿a dónde voy? Voy con mi Padre. Yo voy con mi Padre. Entonces la pregunta de Tomás es: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Y ahí es donde el Señor Jesús responde
Y dice, Jesús le dijo, que podría ser, Jesús le contestó, ¿verdad? Yo soy el camino. ¿A dónde vas, Jesús? Yo voy a mi Padre. ¿Y cuál es el camino que debemos de seguir? Sencillo, yo soy ese camino. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el camino, escuche bien esto, hermano. Jesús no es un camino solamente, como si hubiera muchos. Jesús no es otro camino, no. Jesús es el camino, Jesús es el único camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Le pregunta Tomás, ¿verdad? Sencillo, Tomás. Aquí estás viendo el camino. Aquí estás viendo cómo puedes llegar a la presencia del Padre. Aquí estoy. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo no me imagino a Jesús en una mega construcción, construyendo casas, no. Yo me imagino a Jesús, la imagen del templo, no sé si recuerdan, en el templo cuando había las fiestas, como no había muchos hoteles, mesones, como queramos llamarles, entonces hacían enramadas, hacían casas de campaña y cada casita, esa le llamaban las moradas, ¿verdad? A cada casita que hacían, a cada casita de campaña le decían las moradas. Entonces Jesús está imaginándose el templo, porque el templo representa la presencia de Dios. Entonces le está diciendo, en la casa de mi Padre, ahí donde habita Dios, en el mismo templo donde habita Dios, donde está Dios, pues en pocas palabras, hay muchas moradas, hay muchos lugares donde ustedes se pueden quedar, donde ustedes pueden vivir, donde ustedes pueden morar, solamente que hay una manera de cómo llegar. Y esa manera es Jesús como el camino. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el único camino, que Jesús es el camino que nos va a llevar a la presencia del Padre, entonces es cuando debemos de evitar cualquier otro camino. La religión, por ejemplo, hay gente que piensa que va a ir a Dios por la religión. Hay gente que piensa que portándose bien, Dios lo va a perdonar y entonces esto va a hacer que él vaya a la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo no le hice nada mal a nadie, qué bueno, gracias a Dios. Pero ese no es el camino. El camino siempre y seguirá siendo el Señor Jesús. ¡Qué belleza! Cuando uno descubre esas palabras de Dios mismo hablándolas a los 40 años, que su servidor tuve la oportunidad de conocerlo, entiendo perfectamente la valoración que usted está dándole a la expresión divina, porque verdaderamente lo intentamos en un montón de lados y no nos satisfacen. No llegamos a ninguna parte que diga el alma, deja de buscar, ya se acabó. Pero cuando llegamos a Jesucristo, no buscamos más. Él es el único camino. Gracias por expresarnos la historia como nos la ha contado. Siendo Jesús el único camino a Dios, ¿por qué es que es el único camino a Dios? ¿Por qué es el motivo por el cual se expresó de esa manera? Toda la humanidad en Adán pecamos. Entonces el pecado nos ha separado de la presencia de Dios. El pecado, como lo dice Pablo a los romanos, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Y dice también que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Entonces imagínense, tenemos un lugar donde queremos empezar y tenemos un destino a donde queremos llegar. Pero esto, hay una gran separación, un gran abismo. Entonces Jesús tenía que poner ese camino, esa carretera que nos pueda llevar a su destino feliz, a su destino con el Padre Celestial. ¿Por qué era importante que Jesús dijera que Él es el único camino? Déjeme decirle que el problema del pecado, Jesús tuvo que ponerle una solución.
Y la solución también el apóstol Pablo a la carta de los Romanos nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el único camino. ¿Por qué? Porque si el pecado nos aleja de Dios, ¿qué es lo que nos une a Dios? Y eso es lo espectacular del estudio del día de hoy. Que Jesús es ese camino, que Jesús es ese camino que Dios el Padre eligió para que nos pudiera unir en esa bendita Trinidad, ¿verdad? Cuando estaban pensando la historia de la salvación, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, pensando en esa historia de la salvación, diciendo la humanidad está perdida, va a estar perdida, van a pecar, se van a dejar guiar por sus instintos, no se van a guiar por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? Y es cuando el Hijo dice: yo voy y pago por ellos. En esa bendita decisión de decir: yo voy, yo pago por la humanidad, yo voy y me pongo en el lugar de. Por eso a la muerte de Cristo se le llama la muerte vicaria. Vicario quiere decir en lugar de. Entonces Jesús toma mi lugar para que Él entonces pueda hacer ese camino hermoso, precioso, que nos une al Padre Celestial. Tomás, ¿querés ir a ver a Dios Padre? ¿Querés saber cómo llegar hasta allá? No te preocupes, yo voy a ser el vehículo, yo voy a ser el camino, yo te lo voy a marcar, porque todo el que quiera llegar a Dios Padre tiene que pasar por mí. Hermoso. En realidad, maestro Ricardo Lindo, pastor bendito, me siento conmovido porque el único que podía hacerlo era el mismo Dios encarnado, el Hijo de Dios unigénito. Y es la causa exclusiva que Él tiene de ser el camino único al Padre, porque Él es el mismo Hijo de Dios encarnado. Y esto es algo que algunos desconocen. No han afirmado en sus conciencias que no es una religión la que los salva, sino al que la religión adora. Y si adora la religión a Jesucristo, nosotros podemos adorarlo directamente como el único camino que nos lleva a Dios. Para mí es un descubrimiento hermosísimo y me hace feliz decirles, hermanos lindos que me están viendo y escuchando con el pastor Ricardo Enríquez, que estoy seguro que ese descubrimiento le falta miles y miles y miles de personas en Guatemala, millones diría yo, y también en el mundo entero. Pero también, pastor lindo, aprovechando el tiempo precioso de que lo tenemos, siendo Jesús la provisión de Dios para la humanidad, también afirmó que Él es la verdad. ¿Qué significa esa verdad que nos liberó cuando venimos a conocerlo? ¿Cómo nos explicamos a la gente linda que nos está escuchando? Dice que el otro día escuché algo que me preocupó porque lo escuché en un ambiente cristiano, ¿verdad? Decía que la verdad no es absoluta, sino la verdad era relativa. Y la verdad me preocupó un poco porque cuando Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad, está hablando absoluto, una verdad absoluta. Hay verdades en la vida, pero la verdad solamente es el Señor Jesús. El Señor Jesús es ese camino verdadero, dicen algunos, ¿verdad? Él es la verdad porque Él es el que nos muestra el camino de cómo llegar al Padre. Entonces, si Jesús no fuese la verdad, porque recuerde que Jesús también dijo lo siguiente: si conocierais la verdad os hará libres. Entonces Jesús, autonombrándose también la verdad, esto es muy importante, hermanos, porque debemos entender que al llamarse Jesús el camino, pero ahora llamarse la verdad, esto nos hace entender que Jesús es la verdad escrita, la verdad encarnada, la verdad que Dios mismo es. Entonces esto nos da la seguridad de lo que está escrito,
de lo que Él promete a Tomás y a sus discípulos, de que solamente Él es el camino, de que nadie llega al Padre si no es por Él, es que está afianzada, fundamentada en una gran verdad, y esa verdad es el Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y efectivamente la frase bendita que estamos recordando, que él pronunció con tanto amor, también incluyó que él es la vida. ¿Esto qué representa? ¿Qué significa, hermanito pastor bendito? Me encanta porque pareciera ser, recuerde que este es uno de los gran yo soy, ¿verdad? Que aparece en el Evangelio de Juan. Y comienza diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero también leí un escritor que decía lo siguiente: Jesús es el único camino verdadero que lleva a la vida. Jesús es el único camino verdadero que lleva a la vida. ¿Por qué? Mire, cuando Dios crea al hombre, Él creó vida. Y era importante que el hombre siempre tuviera esa vida, ¿verdad? ¿Y cómo se pierde esa vida? Se pierde con el pecado. Por eso Jesús tiene que venir, siendo Él el único camino, Dios encarnado, ¿verdad? Dios en la persona de Jesús, que tomó forma como tú y como yo. Él tiene que venir a este mundo para hacer ese camino. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es algo hermoso, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Es algo hermoso porque Jesús es el que produce en nosotros vida. Él hace que nosotros volvamos a nacer. ¿Se acuerda el diálogo de Jesús con Nicodemo? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo se queda pensando, alucinando, me imagino, ¿cómo yo entro al vientre de mi madre otra vez? No, Timoteo, lo importante es que tú puedas nacer de nuevo. Y yo creo que ese es el punto central. Jesús nos ofrece vida a personas muertas por el pecado, a personas que no teníamos ninguna esperanza, a personas que lo que nos esperaba era la muerte. Jesús nos da vida. Y yo creo que ese es el aspecto importante de este verso también. Así como Él es el camino, así como Él es la verdad, así también es la vida. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Jesús es vida y no es muerte. Jesús es vida, Él está vivo, Él reina. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros reinaremos con Él en vida, no en muerte, sino en vida. Amén, amén. En realidad, cuando yo escuché la primera vez, recién convertido, pastor lindo, yo soy la vida. Y la vida, yo tenía vida. Entonces, por un momento pienso, cuando no conocemos los textos, pero la vida yo la tengo porque estoy viviendo. Entonces de pronto el pastor que me ayudaba me dice, vamos a Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces digo, pero yo tenía vida desde que nací. Sí, pero estabas muerto aunque tenías vida. Biológicamente estabas vivo. Y efectivamente aún sigues estando biológicamente vivo, pero muerto espiritualmente. Y la prueba de ello es que hacías todas las cosas que hacías buscando algo que nunca te satisfizo hasta que Cristo entró a tu corazón. Ahí aprendí la gran diferencia cuando hablamos de vida. Es verdad que estamos ante algo sobrenatural, algo divino, algo extraordinario, como es que Dios quiere darnos como una retornar, tal vez, pastor, usted me aclara ese concepto de volver a tener la posibilidad de vivir conforme a lo que Él quiso que fuéramos, a la imagen y semejanza suya, como seres humanos, con cualidades y cosas, virtudes que Él pudo darnos a los seres humanos, pero que perdimos en el camino por el pecado. Y eso creo que es la muerte.
La muerte de los valores morales, valores espirituales, valores de todo índole, de toda índole, porque la carne no es una gran ayuda ni ninguna sirve para nada. Entonces, creo que decir que Él es la vida, los que la tenemos, esa vida que usted tiene, Pastor Lindo, esa vida que recibimos, esa es la vida. Y es precioso preguntarle, ¿nos falta algo, Pastor bendito, cuando tenemos la vida? ¿Todavía andamos buscando algo más o estamos satisfechos? Cuéntenos. Tenemos que recordar dos cosas. Lo primero, Dios quiere que volvamos al inicio, como que si nos dieran un reinicio, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios los hizo inmortales, podríamos decir de esa manera. Dios quería que ellos tuvieran vida, sopló el aliento de vida, les dio la vida, pero en los planes de Dios no estaba que el hombre muriera. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una muerte espiritual, es por eso que necesitamos de ser renacidos otra vez. Eso es lo primero, recordar que Dios quiere que reiniciemos. Lo segundo es que Dios quiere que en esta vida que tú estás viviendo ahorita, tú seas feliz, seas una persona que seas feliz. El problema es que las personas quieren vivir una vida con Cristo y no ser feliz, hermano. Lo que pasa es que el término de felicidad lo vemos desde otros puntos de vista. Por ejemplo, si tengo dinero, soy feliz. Si no tengo dinero, no soy feliz. Si tengo una buena familia, soy feliz. Si no tengo una buena familia, no soy feliz. Si mi esposa me habló con cariño, entonces soy feliz. Si me habló enojada, entonces no soy feliz. ¿Se da cuenta cómo mostramos la felicidad nosotros? ¿Cómo decimos que vivimos felices? No, cuando usted determina, cuando usted sabe lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, cuando uno determina vivir una vida feliz, es por lo que Cristo ya hizo por mí. Cristo ya murió por mí, ya me dio vida eterna, ya me dio una nueva vida, de muerte a vida. Entonces, ahora lo que me resta vivir a mí es una vida de felicidad. La felicidad no depende de cuánto dinero tenga yo, eso no depende, porque el apóstol Pablo dijo, cuando hay, todo lo puedo en Cristo, cuando no hay, todo lo puedo en Cristo. Entonces, yo creo que un reto importante para nosotros es entender que Dios nos ha dado vida para salvarnos y de nuestros pecados, para que podamos entender lo que Dios quería desde el inicio, desde que creó a Adán y Eva, pero también para que disfrutemos la vida. ¿Saben? Hay muchas personas que no disfrutan la vida y necesitamos empezar a disfrutar la vida. Entonces, si nosotros entendemos que Jesús es el camino, la verdad y es la vida, hay que disfrutar esa vida que Jesús nos está ofreciendo y nos está dando. Muchas veces como cristianos somos muy futuristas. Es que cuando yo esté en el cielo voy a ser feliz. Es que cuando yo esté allá con Dios es cuando yo ya voy a ser feliz. ¿Y por qué no empezar desde ahorita, mi querido hermano? ¿Por qué no empezar desde ahorita a ser feliz? Es verdad que es atractivo el decirle, ¿cómo? ¿Cómo, Pastor Lindo? Y es ahí donde viene mi sentir en el momento, Jesús, que me pones. Hay gente que se preguntará lo que yo le manifesté ahorita. Pastor Ricardo Enrique Sánchez, bendito sea, pero yo quiero ser feliz como usted está diciendo y no depender de que otros me hagan feliz. Pero ¿cómo le hago, Pastor Ricardo? Porque yo vivo amargadito, vivo insatisfecho, vivo reclamando cosas y de verdad no soy como usted ha dicho que uno puede ser. Entonces, oyendo y posibilitando dando esa posibilidad probable que tengamos ahora, ¿sabe qué me gustaría, Pastor Ricardo Lindo? Que usted hiciera algo por la gente que necesita esa felicidad, que necesita a quien es la vida, la verdad y el único camino al Padre. Y ese es el llamamiento que le pido que pueda hacer a la gente que lo esté observando y podamos entonces
Darle la oportunidad de que este programa los bendiga, no solo por haberlo visto y no solo por haber estado un tiempo con nosotros, sino que aquel que les dé la vida eterna, que la vida para siempre en Él los haga llenos de gozo, de bendición, a través de lo que dijo cabalmente Jesús a Nicodemo: nacer de nuevo. Pastor Lindo, le invito a que haga esa oración para que la gente pueda venir a Jesucristo. Por favor. Antes de hacer la oración, yo quisiera preguntarle a las personas, ¿qué camino vas a tomar? Ya escuchaste que Jesús es el único camino. ¿Qué camino vas a tomar? Los caminos que la sociedad, que las personas, que la religión te han dicho. Recuerda lo que comenzamos viendo al inicio. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. El camino que Jesús ofrece es un camino de vida eterna. Jesús se autonombra el camino y entonces debemos de llevar a Jesús en nuestro corazón. Y yo quiero hacerte la invitación el día de hoy, tú que nos estás viendo, que tomaste el tiempo para ver este programa, escuchar. Yo quisiera invitarte a que reflexionaras el día de hoy. Y la reflexión tiene que ver, ¿dónde está Jesús en tu vida? Y yo creo que es un buen momento para que reflexiones y te preguntes, ¿qué pasaría si yo muriera en este momento? ¿Qué pasaría si perdiera la vida en este momento? ¿A dónde iría? Como Tomás le dijo, ¿verdad, Señor? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? A lo mejor tú estás como Tomás. No sabes dónde está Jesús. No sabes el camino, pero hoy has escuchado eso. Y te quiero invitar a que el día de hoy puedas decirle al Señor Jesús que entre a tu corazón. Puedes decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora he comprendido que eres el camino, que eres el único camino que me llevas al Padre Celestial. Quiero pedirte, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Quiero pedirte, Señor Jesús, que limpies mi pecado. Quiero pedirte, Señor, esa vida eterna que estás ofreciendo. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, sabiendo que si algo llegase a pasar en mi vida, si perdiese esta vida, podría estar contigo hoy mismo. Pero también ayúdame, Señor, a poder aprender a vivir la vida desde este momento, a ser feliz, porque Cristo me hace feliz, porque lo que Él hizo por mí me puede llevar a la verdadera felicidad. Así que, gracias por ser mi Salvador, gracias por entrar en mi corazón y por salvarme. Por Jesucristo oramos. Amén. Yo quiero invitarte que si tú has hecho esta oración, por favor te comuniques al canal, a los teléfonos del canal 27. Si tú hiciste esta oración, tenés una persona, un amigo que conoce de Dios, que tú sabes quién es él o ella, que tú le llames y le digas, yo he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a crecer en su palabra, en la palabra de Dios. Así que, hermano Solares, yo creo que con esta invitación que acabamos de hacer, podemos ir cerrando un poco el programa, ¿verdad? Amén. Así es, Pastor bendito. El mejor final que pudimos haber seguido es el que el Señor nos puso en el corazón y la oración que usted ha hecho. El anhelo de mi corazón, Pastor Ricardo bendito, es que se sienta usted feliz de haber hecho el llamamiento, sabiendo que hubo gente que, atendiendo lo que ha expresado durante este tiempo del programa, quería encontrar a aquel que dijo, yo soy el camino.
Gracias por el tiempo precioso que nos ha dado, Pastor bendito. Ha sido un gusto, una alegría para mi corazón y un honor tenerle con nosotros en propósito de vivir. Quiero que sepa que reconocemos la bendición que representa para nuestra Guatemala el tenerlo. Y el tenerlo en una iglesia tan prestigiada de la sana doctrina de nuestra patria. Que Dios lo bendiga grandemente junto a Susi, junto a su hijito, igualmente con todo mi corazón, su amada esposa por 25 años y su hijo bendito que ahora tiene 16 años y que puedo decirles que estoy seguro que va a inspirar a que él pueda, como Ricardo Jr., Ricardo Daniel, seguir los caminos que usted a la edad tan joven comenzó a caminar y aún persevera en ellos y por la eternidad. Gracias, Pastor Ricardo, por haber estado con nosotros. Salúdeme a su familia con respeto y amor en el nombre de Jesús. Le amamos y le bendecimos. Amén. Que lo bendiga y lo guarde. Es el deseo de mi corazón. Y hasta pronto, hermano y hermana linda y amigo bendito. Amén.